Oportunidad anterior, dar las gracias a Adela y a Adelante Castilla-La Mancha por permitirme seguir participando en esta iniciativa de apoyo al colectivo de afectados por la ELA, en estos tiempos tan peculiares. Como os ha dicho Mar, soy Diana Bashermanas, tengo el honor de ser una de las psicólogas que trabaja en Adela hace ya más de 15 años, y hoy nos ponemos nuevamente en contacto para compartir algunas sugerencias que contribuyan a conocer factores psicológicos que se han hecho presentes durante el confinamiento por el COVID-19 y que será importante manejar adecuadamente para vivir esto que se ha dado en llamar la desescalada. Por supuesto, siempre cumpliendo con las indicaciones dadas por las autoridades sanitarias. Vamos a decir que en todos los desastres se definen desde el punto de vista psicosocial varias fases. Y es en esta fase de desescalada que ya está llegando y solapándose a la fase de confinamiento en la que debemos mirar un poquito hacia atrás y recordar enseñanzas y capacidades que ya tenemos. Las experiencias modifican nuestro cerebro, condicionando pensamientos y conductas. Pero existen demasiados momentos en los que nos sentimos estancados y sin avance alguno, como ha ocurrido a lo mejor durante estas semanas de confinamiento. Esta es una etapa en la que, como hemos comentado ya, experimentamos situaciones con altas dosis de estrés y de ansiedad, y que repercuten en la salud física y mental. Puede ser ahora o puede ser en un largo o mediano plazo. Como comentamos alguna vez en el taller pasado, ante el anuncio de cuarentena sentimos sorpresa, miedo y hasta euforia, cuando la pudimos ver como una oportunidad para retomar o emprender proyectos. Ya hemos pasado 2 meses o algo más de confinamiento que han supuesto una alteración brusca de nuestras costumbres y de nuestras rutinas. El cansancio, el agobio, la incertidumbre, la preocupación y la desesperación, pues muchas veces ya se hacen notar. Y la vida ahora es peor, en muchos aspectos es peor y no hay que negarlo. Es más, reconocerlo es el camino para aliviar el sufrimiento y para diluir con el tiempo sensaciones desagradables. Como comentamos en el taller anterior, la tristeza, la ansiedad y la angustia son emociones que se han hecho presentes, y aunque no todos sepamos llevarlas, hay que saber que son normales y permitirnos sentirlas e incluso compartirlas nos ayuda a superarlas. El miedo también estuvo muy presente desde el principio del confinamiento, pero pasar tanto tiempo en la seguridad del hogar ha conseguido rebajarlo. Sin embargo, con la desescalada puede volver a aparecer. Es comprensible. Hasta ahora las cosas habían sido muy duras, pero bastante claras. Quedarse en casa, lavarse bien las manos, no tocarse la cara y una serie de recomendaciones y pautas para detener y fundamentalmente no entrar en contacto con el peligrosísimo virus. Pero ante las bases de la desescalada reaparecen la incertidumbre y la preocupación. Realmente no hay instrucciones certeras, probablemente no se están pudiendo dar mejor de lo que se está haciendo. Como decíamos, no hay instrucciones certeras y no hay nada que nos dirija con todas las garantías hacia una nueva normalidad. No sabemos con certeza qué peligros afrontaremos, qué futuro nos espera. En estos días de tanto cambio, aparecen reacciones absolutamente normales por pasarlo mal, sin que ello necesariamente vaya a significar que tengamos un problema emocional, ya que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y resistencia.
Vuelvo a repetir, es normal sentir miedo. Reconocer esta emoción ya es un paso. No tenemos que forzarnos y si necesitamos nuestro tiempo, nuestra salida a la calle puede ser paulatina. El miedo nos protege, es nuestro aliado, no es el enemigo. Algunas imágenes precisamente de paseos y plazas con el desconfinamiento han revelado personas que con muchas ganas de abandonarlo, de dejar el confinamiento, incluso niegan el miedo y han desarrollado conductas temerarias bajo la aparente convicción de que son inmunes al miedo y al peligro, conductas temerarias y peligrosas. Pero en otro extremo, el miedo, como un mecanismo de defensa, también puede paralizarnos cuando tengamos que estar de nuevo con personas, siguiendo protocolos de seguridad y modificando nuestro código afectivo con un menor contacto físico, teniendo que aprender o teniendo que perder la vergüenza que muchas veces sentimos al tener que expresar cómo nos sentimos en lugar de hacerlo de manera no verbal. Estas emociones pueden hacernos tomar medidas de prevención muy exageradas, como llegar a recluirnos de nuevo en el hogar y dar pie al desarrollo del síndrome de la cabaña, que no sé si lo habéis oído nombrar en estos días. Es un término que se está utilizando para describir el fenómeno que muchas personas están sufriendo ante el desconfinamiento. Quiero aclarar que este síndrome no se trata de un trastorno psicológico, más bien hablamos de un estado anímico, mental y emocional, consecuencia natural del hecho de salir tras pasar tanto tiempo confinados. Este síndrome comenzó a describirse aproximadamente en el 1900, cuando los cazadores y buscadores de oro de los Estados Unidos pasaban meses en sus cabañas. El aislamiento les producía desconfianza y una negativa a volver a la civilización. Se piensa que este síndrome viene derivado de lo que también se conoce como fiebre de la cabaña. Este es otro fenómeno y en este caso hablaríamos de la experiencia opuesta. La reacción de agitación, inquietud, desesperanza, dificultades en la concentración o incluso ira ante la imposición, la obligación de permanecer encerrados en un espacio sin libertad de movimiento. Y esa fiebre de la cabaña es lo que posiblemente muchas personas comenzaron o comenzamos a experimentar en la cuarentena. Obviamente, gracias al instinto de supervivencia, nos podemos haber adaptado y vivir confinados pese a estos síndromes y a estas fiebres. Quien experimente ahora el síndrome de la cabaña puede sentir ahora cierto confort, seguridad y tranquilidad en las actividades en casa y a la vez cierta ansiedad, evitación e irritabilidad por el mero hecho de pensar en que tenga que salir a la calle o retomar la vida que tenía antes del confinamiento. Se relaciona con percibir el lugar donde estamos pasando la cuarentena como una cabaña, es decir, sentirnos el espacio pequeño, que ese espacio es pequeño, agobiante, pero seguro. Paradójico, ¿verdad? Pero funcionamos así. Es importante saber que las personas que han tenido que pasar el confinamiento solas o en muy pequeño grupo, por ejemplo en el caso de una persona con ELA, con su cuidador, su familiar directo, tienen más posibilidades de desarrollar este síndrome de la cabaña, pues se han desacostumbrado, han podido desacostumbrarse al contacto con otras personas tal como lo conocemos. Por otro lado, no podemos olvidar que la epidemia no está totalmente superada y que el riesgo de contagio es real. Los miedos no son solo al contagio del virus, sino también a afrontar situaciones sociales o espacios abiertos con múltiples estímulos potencialmente riesgosos que escapan a la sensación de control. Me remito, por ejemplo, a lo que obviamente ocurrió en un vuelo de hace pocos días, en un espacio confinado, donde no se estaban pudiendo cumplir determinadas normas y las reacciones fueron muy variopintas.
Bueno, para seguir centrándome en esto que podemos llamar síndrome de la cabaña, o lo que en general las personas podemos sentir antes de tener que volver a salir ante la desescalada, esos síntomas pueden ser una cierta letargia. La letargia es sentirse cansado, con dificultad para levantarse del sillón, de la cama, o para poder desplazarse, hacer otro tipo de actividad o de salida. También dificultades de atención, de concentración, despistes o déficit de memoria. Eso es por la ansiedad que subyace a esta situación. Cierta apatía o falta de motivación, emociones y sentimientos desagradables como la angustia, el miedo, la inseguridad, la tristeza, la frustración y sobre todo el miedo al exterior, a salir del espacio donde se ha estado aislado. Como he dicho, miedos totalmente justificados ante el temor de poder enfermar o poder ser un vector de contagio. El ansiado momento de volver a las calles se producirá además en unas circunstancias extraordinarias, casi como si se tratara de una película, usando mascarillas, guantes, distancias de seguridad, límites de aforo. Entonces tenemos que prepararnos para que al menos a corto plazo las cosas no sean como las conocíamos, y para que lo que conlleve adecuarnos a las normas y a las situaciones a las que nos vamos a tener que ir enfrentando en la desescalada. Como me habréis oído decir muchas veces, quienes ya me conocéis, cada vez que tenemos que adaptarnos a una situación que nos exige más de lo que creemos que podemos dar, entramos en una situación de estrés, aunque sea por algo positivo. Y el estrés conlleva una serie de reacciones psicofisiológicas, conductuales, con las que tenemos que aprender a convivir. Y aunque esto sea para bien, pues es una situación altamente estresante que podemos intentar superar de manera personal con apoyo del núcleo familiar, pero si llegara a persistir, si el miedo persiste, si los síntomas fueran angustiosos o preocupantes, siempre podemos acudir a un profesional de la salud mental, a nuestro médico clínico, un psiquiatra, un psicólogo, que va a poder ayudarnos más específicamente. ¿De acuerdo? Y no hay nada de malo en ello. De todos modos, me gustaría dejar aquí algunos consejos, pautas, sugerencias para superar, si es que lo tenemos, el síndrome de la cabaña, y en definitiva para vivir esta desescalada de una manera gradual y, por qué no decirlo, saludable y equilibrada. ¿De acuerdo? Entre estas pautas, la primera que quiero decir es que tenemos que darnos tiempo para aceptar y gestionar la nueva situación. Hemos salido de nuestra zona de confort. Estamos ante una pandemia y por lo tanto es comprensible tener emociones y sentimientos muy contradictorios. Como hemos dicho, volver a la normalidad, pero a nuestro propio ritmo, a la velocidad que estemos listos para hacerlo. Eso disminuirá la ansiedad, el estrés y la frustración que conllevaría obligarnos a hacerlo sin sentirnos preparados o teniendo que seguir el ritmo de los demás, poquito a poco. Por eso, exponernos progresivamente, salir de forma paulatina, de manera que cada uno pueda ir regulando el contacto con el exterior, ya sea para exponernos a la calle, al ruido, a otras personas, como también salir para emplear ese tiempo en realizar algo que nos gusta, o al menos tener una leve sensación agradable, disfrutar del sol, el contacto con la naturaleza. Eso también va a ser importante, pero gradualmente. Pero si cuando salimos prestamos atención a esas sensaciones agradables, a esas cosas agradables que descubrimos o redescubrimos en el entorno, si asociamos esa salida con nos agobia, con una consecuencia placentera, obviamente dentro de las posibilidades y los márgenes de seguridad, es más fácil que volvamos a repetirla, que nos animemos a repetirla al día siguiente. También, por supuesto, una pauta es respetar y seguir los protocolos de seguridad.
Primero porque es lo que corresponde, pero también porque nos puede producir cierta sensación de seguridad y de control. Llevar guantes, mascarillas, cumplir los horarios, nos ayudará a sentir que cogemos las riendas y a comenzar a vernos con nuestra gente, respetando los límites marcados, pero aumentando la cautela y disminuyendo la sensación de peligro, de indefensión. Hay algo que puedo hacer y que estoy haciendo para contribuir a que esto salga bien. A nivel interno, a nivel psicológico, estas son pautas para lo que son conductas externas, pero también a nivel acompañar con conductas internas, con lo que hacemos hacia adentro. Vuelvo a recomendar lo que también comentamos en nuestro anterior encuentro, que es cuidar el diálogo interno, es decir, prestar atención a lo que nos decimos a nosotros mismos. Analizar si estamos viendo demasiado y solamente el miedo, o si nos trasladamos, al contrario, mensajes de comprensión y de ánimo para que podamos salir adelante de manera más respetuosa con nosotros y con los demás, o sea, si tenemos paciencia con nosotros y con los otros. Ya hemos comentado que muchas veces las personas nos castigamos o nos culpamos por situaciones que no hemos provocado. Y ahora ese sentimiento de culpa puede volver a aparecer porque no puedo salir, no me animo a salir, o salir conmigo es muy complicado por todas las ayudas técnicas que hay que desplegar, o no estoy ayudando bien a mi familiar o a la persona que cuido. Entonces eso habrá que analizarlo, habrá que pensarlo y como dije la vez pasada, recordar que todo lo que hagamos seguramente será lo mejor posible y mejor de lo que creemos. No olvidemos que la mente tiene muchas maneras de sabotearnos, de machacarnos a nosotros mismos, de agobiarse y de enfadarse con uno, con los demás, y de llegar a partir de eso a dejar de apostar por nosotros mismos, a abandonar nuestros propósitos. Así que, como dicen los orientales, vigila tus pensamientos porque si no ellos te vigilarán a ti. ¿Mm? Por supuesto, en la desescalada también será importante establecer rutinas y objetivos, pero muy a corto plazo, sin dramatismo y con información veraz, y así podremos planificar medidas de protección, adecuar expectativas, resolver problemas que puedan surgir y, como decía, mantener cierta sensación de control de las situaciones, pero la situación en la que tengamos que estar en cada momento, a corto plazo. No reprimir las emociones. Hay señales que nos pueden dar pistas sobre el estado psicológico, nuestro o de los demás, como los miedos, la ansiedad, la apatía, la irritabilidad. Para evitar un bloqueo emocional que nos impida salir, hay que validar el sentimiento e intentar ponerle palabras a lo que se siente, a lo que nos preocupa. No pasa nada por sentir emociones desagradables o que se puedan considerar negativas. Solo con permitirnos hacerlo, admitirlo, ya bajan de intensidad. Después podemos pararnos a pensar qué hacer con esas emociones y encontrar la manera de expresarlas, de modificarlas si es necesario, pero sin hacer daño a nosotros mismos y a los demás. En este espacio de comprender emociones propias y ajenas, será importante que también para la desescalada lleguemos a acuerdos con quienes convivimos para tomar decisiones juntos, formar un equipo, ayudarnos entre todos, compartiendo tareas, organizando rutinas, etc. La situación es excepcional y no hay una manera única o correcta de superarla. Como he dicho, es normal tanto tener miedo como también es normal querer superarlo, el que alguien de nuestra familia se pueda mostrar más imprudente y tendremos que hablarlo. Si sientes que te genera malestar la idea de salir al exterior, es importante buscar ayuda en nuestro entorno, dejarnos acompañar. Es un acto de generosidad con uno mismo que favorecerá también la convivencia. No olvidemos que el apoyo social que podemos dar y que podemos recibir es fundamental para reducir el estrés y para mantenernos conectados con los otros, para poder conectar todo el malestar y seguir recibiendo
buenas vibraciones, buen apoyo y buena energía en este momento que tanto la vamos a necesitar. Bueno, sé que son muchas pautas, pero algunas las vamos a ir recordando luego. Por supuesto, en esto de las salidas y con los límites que nos están marcando y que debemos mantener, va a ser una oportunidad para retomar las relaciones sociales, pero no solamente con amigos o familiares, también con el grupo. Fijad qué interesante, qué bonita esta iniciativa que estamos desarrollando y que nos permite con un grupo de iguales compartir cosas. O con los vecinos, con la gente que nos conoce. El ser humano tiene una capacidad adaptativa tremenda y a corto plazo relacionarse menos, como nos estuvo ocurriendo, no es un problema, pero a largo plazo sí puede serlo, y las consecuencias de dejar de relacionarnos para los integrantes de nuestra especie se harán sentir porque somos una especie esencialmente social. Así que ese es otro motivo para volver, aunque sea poco a poco y por supuesto con responsabilidad. Pero también hemos aprendido muchas cosas en esta cuarentena, o hemos potenciado muchas cosas en esta cuarentena, que va a ser importante mantener, recordar, y entre ellas está mantener la práctica de los contactos sociales online, a través de videollamadas o de modo remoto. Hemos normalizado totalmente estas modalidades a distancia, cada uno dentro de nuestras posibilidades, y si bien no van a sustituir a los encuentros en persona, estas videollamadas van a ser un complemento muy importante en el ámbito social, familiar y laboral. La historia tiene muchos ejemplos de que cuando algo funciona, permanece. Así que ánimo y a seguir conectados. No obligatoriamente tengo que hacer hoy 3 videollamadas, porque si hemos salido a lo mejor estamos cansados, pero saber que esto está ahí. Bueno, otra sugerencia, pensar en cosas que vendrán en un mediano plazo. En un mediano plazo, tener el control de todo no es posible. No hay que convencerse de que todo lo que estamos viviendo sobre el COVID-19 pasará, porque no lo sabemos y puede llegarnos a ser imprudentes en algún momento. Pero entender que podremos volver a vivir momentos buenos e importantes. Pensar que hemos aprendido cosas y no pensar solamente en lo que no hemos podido hacer o en lo que hemos perdido, porque eso, como bien hemos dicho, aumenta nuestra angustia. Podemos sacar un aprendizaje sobre cómo nos gusta gestionar nuestro tiempo, descubrir cosas y en qué modo vamos a poder hacer aquellas cosas que hemos descubierto o retomado que nos gustan, imaginar cuándo podremos volver a hacerlo, planificarlo, y eso va a resultar útil ante momentos que sean displacenteros. Preocupar por el futuro y hacer planes es sano, pero no es lo mismo hacer planes concretos que angustiarnos excesivamente por cosas que no sabemos si van a pasar, o ponernos siempre en lo peor. Cuando llega ese punto, cuando vemos que estamos en bucle, pensando en lo peor, es importante también esa dosis de aceptación de que lo peor no tiene por qué ocurrir, y que darle vueltas a lo que está pasando no nos va a ayudar a estar mejor preparados para afrontarlo. Por eso también, además de pensar en ese futuro que viene, que es muy incierto, nos puede ayudar, para mantenernos fuertes, evocar etapas anteriores de nuestra vida, para los problemas del sueño, la ansiedad, el miedo, la rabia que han aparecido en nuestro día a día, están ahí, pero buscar recuerdos de momentos más agradables ayuda, como he comentado otras veces, a disparar nuestras endorfinas. Y también evocar momentos en los que hemos sido capaces de superar adversidades nos ayudará a sentirnos bien, a aumentar nuestra autoestima y a llevar mejor esa situación. Regresar al pasado, añorar momentos bonitos,
por momentos y disfrutar de nuestros logros, hacer consciente nuestra capacidad de pasar por el dolor y volver a empezar cada día, nos ayudará a confiar en nuestras posibilidades y a lidiar con lo que en el presente nos toque vivir. Por supuesto, mantener una rutina de actividades, decidir a qué quiero dedicar parte de mi tiempo y gestionarlo de una manera sencilla y, por supuesto, es muy importante tener claro que a pesar de que tengamos pautas, planes, previsiones, en todo camino, en todo emprendimiento, pueden surgir imprevistos. Tomar conciencia de lo que quiero, pero no puedo, y empatizar con ello, comprender mis limitaciones, mis dificultades, es importante hacerlo como lo haríamos con alguien a quien queremos mucho y que lo está pasando mal. Seguro que si el que se siente mal o tiene miedos o no puede con algo fue a otra persona a la que queríamos, le daríamos un abrazo, no le regañaríamos, le diríamos palabras tranquilizadoras, como es normal que te sientas así, esto pasará, ten ánimo, tú eres capaz. Por eso vuelvo a cuidar cómo nos hablamos y cómo nos dirigimos a nosotros mismos. Y como he dicho, recordar que en esta etapa de confinamiento hemos aprendido muchas cosas, hemos retomado muchas cosas, hemos descubierto capacidades que creíamos que no teníamos y que será bueno incorporarlas para que le demos un sentido a esta etapa. ¿Qué cosas hice más que qué cosas no pude hacer? Bueno, y ahora quiero dedicar un momentito, espero no estar muy excedida, María, en el tiempo, a algo que considero muy, muy importante para nuestro colectivo, que es potenciar la resiliencia, el ser capaz de adaptarse, de aceptar la situación, pero no resignarse a ella, confiando en nuestra capacidad para afrontar los problemas, para buscar recursos y superar del mejor modo posible esta y otras situaciones. Como dijo Tolkien, solo atravesando la noche se llega a la mañana. Y fijáis que he dicho potenciar nuestra resiliencia, no he dicho desarrollar nuestra resiliencia. ¿Por qué desarrollarla? Porque precisamente quienes vivís y convivís con la ELA ya habéis desarrollado esa resiliencia imprescindible. Ahora, para continuar transitando las complejas etapas que acompaña el COVID-19, sois un experto, sois másters, doctores en resiliencia. Eso es súper importante. Ahora se trata de recordarla y reactivarla. Pero ojo, ser resiliente no significa ser un superhéroe, ser Superman, sino reconocernos como seres que sentimos y que también somos frágiles, que podemos encontrarnos en batallas que no queremos librar. No somos el soldado al que nos mandan a todas las batallas y volvemos victoriosos, no, nos meten en batallas a veces que no queremos librar y que salimos de esas batallas con heridas y recuerdos que duelen. Pero esas heridas, esos recuerdos, también dan testimonio de lo que hemos sido capaces de resistir, pese a las pérdidas y a los proyectos que se interrumpen y que tenemos que reinventar un día sí y otro también. Ojo, también es importante saber que pese a ser resilientes, quienes ya han vivido por sus circunstancias situaciones de alto impacto vital, como sois el colectivo de la ELA, pero no han tenido tiempo en esta etapa de entrada en el COVID para hacer una pausa, para notar cómo nos encontrábamos, cómo estábamos ante el confinamiento, que habéis tenido que tirar para adelante y ser resolutivos también durante la crisis del coronavirus, tenéis también más probabilidades de necesitar ayuda o de desarrollar un estrés postraumático en el futuro. Porque si bien
la experiencia de la lucha con la ELA proporciona estrategias, proporciona resiliencia, también hay que saber que aumenta el peso de nuestra mochila vital, de las exigencias que cargamos. Para poder seguir llevando esa mochila, el papel de los demás en la recuperación física y emocional. Continuando con mi ejemplo de recién este símil de la persona que vuelve de la guerra con heridas, también hay que recordar que esto en las películas se ve muy bien, pero en la realidad muchas veces lo peor que llevan los heridos que vuelven de una guerra son ciertas actitudes de la sociedad que pueden querer ignorarlos cuando vuelven porque no quieren pensar en lo que ha pasado, no quieren volver a ver el dolor. Y también la actitud de vergüenza que puede sentir el herido al regresar en estas condiciones. Por eso, no solo es necesario saber que he participado en una batalla, saber que he luchado, saber que tengo estas heridas que duelen, pero que indican que lo he superado. Evidentemente, aunque esto no ha sido una guerra, será fundamental que, como digo muchas veces, y quienes me conocéis lo habréis escuchado ya demasiado, será fundamental que todos y todas os pongáis la medalla que la resiliencia en esta y en otras oportunidades os ha permitido ganar. Y que esas medallas también nos recuerden a vosotros mismos y a los demás, que sois personas capaces de superar la adversidad y también dignas de ser queridas, respetadas y cuidadas por vosotros y por los demás. En este acto de reconocimiento simbólico, este acto va a ser fundamental para que todos podamos darnos y recibir el apoyo que merecemos y que en cada caso necesitemos en esta nueva etapa que nos toca vivir. Bueno, como en el pasado taller, quisiera recordar que justamente en este desafío no estáis solos, como se ha visto en este y otros emprendimientos que hace nuestra asociación, el equipo directivo y multidisciplinar, así como el voluntariado de Adela y también de Adelante Castilla-La Mancha, está junto a vosotros para apoyaros en lo que necesitéis. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, y si queréis, me gustaría pues responder a preguntas o mensajes que queráis compartir. Sí, bueno, muchas gracias, Diana, por estas recomendaciones y consejos, de verdad. Y nada, no sé si tienes alguna pregunta en el chat que contestar previamente, antes de activar los micrófonos o... Bueno, sí, María, pues nuevamente agradecer vuestra paciencia por este charlote, y si hay alguna pregunta que aparece aquí en el chat, y por supuesto os animo a que escribáis las que queráis o que podéis manifestarlas en viva voz. Dice aquí un compañero o compañera que tengo miedo al contagio. Yo no salgo, pero sí mis hijos adolescentes. No puedo evitar ese miedo. Esa es una pregunta, más que una pregunta, una afirmación, una admisión de algo que está ocurriendo, pero que evidentemente no es privativo del colectivo de personas con ELA, pero obviamente estamos permanentemente oyendo hablar de colectivos de riesgo, de colectivos más vulnerables, y todos y todas los que estamos aquí presentes sabemos que las complicaciones respiratorias que puede conllevar, que en base conllevaría un COVID, no son muy aconsejables para las personas que padecen ELA, porque lógicamente pondría aún más en riesgo vuestra salud, vuestras capacidades o vuestro pronóstico vital. Entonces, como hemos dicho, ese miedo al contagio
¿eh? Es un miedo completamente adaptativo. Es un mecanismo de defensa. Y repito, como las cosas son muy inciertas, como no nos están diciendo mascarilla tal, mascarilla cual, realmente podemos ir haciendo las cosas a medias. Dejar pasar un tiempo y quien aún no se sienta seguro para salir, expresarlo, decirlo, y como digo siempre muchas veces, esas 3 palabras tan tranquilizadoras para ir por la vida: no pasa nada. Sí, mantenemos un tiempito para ver hasta que nos animemos a salir. Pero claro, los hijos adolescentes o las parejas o los cuidadores entran, salen, van y vienen, y no puedo evitar ese miedo. Ahí hay un doble miedo. Habla de hijos, el miedo a que alguien amado, como un hijo, se pueda contagiar. Dios mío, esto sería terrible. Nadie quiere que un ser querido se contagie, y el miedo a que esa persona, aunque no se contagie, aunque no sea sintomática, aunque no sufra, aún sin quererlo, pueda ser, como se dice ahora, transmisor de ese virus. Esto lo voy a enlazar con otra pregunta que viene parecida a esta, que dice: el miedo que sentís algunos familiares, que lo estáis comentando, a salir de casa, también por no contagiar al enfermo. Fijaros que en las dos comentarios tienen en común un aspecto muy importante, que es el amor. Y el amor es un motor. El miedo y el amor son los motores más poderosos. Por miedo y por amor hacemos las cosas más increíbles, para bien o para mal, las que pueden ser más osadas y alegrarnos la vida, o las que nos la pueden complicar. Son los motivadores más fuertes. Y en este caso el miedo y el amor entran en conflicto y nos tiran, como a la Olivia de Popeye, ese dibujito animado de cuando yo era pequeña. Entonces, el amor, entendido como amor a los demás, miedo a que mis hijos se contagien, el amor al ser amado que estoy cuidando, miedo a que mi familiar, mi hermano, mi padre, mi hijo, mi pareja, o incluso la persona que cuido con tanto cariño, se pueda contagiar, y el amor a uno mismo, que es sumamente importante, el amor propio, el autocuidado. Cristo nos ha dicho: ama a tu prójimo como a ti mismo, así que aquí no estamos hablando de egolatría. Entonces, vamos a intentar respetar esos sentimientos, que nuestros hijos o nuestra familia comprenda que cuando le pedimos ciertas prevenciones están basadas en el amor y en el cuidado, aunque nos perciban como pesados,